¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Este tema siempre es recurrente porque el tema de cómo, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, ¿no? El asunto es no hacer libres interpretaciones. A veces algunos hacen interpretaciones sui generis de las cosas, de la voluntad de Dios, ¿no? Pero vamos a tratar de ser fieles a la palabra de Dios. Y aquí es el cómo conocer la voluntad de Dios. Yo me quedaría ahí. Yo tengo aquí para mi vida. Sí, te afecta a nuestras vidas. Pero ahora os diré algo. Nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Quiere decir, la mayoría de las personas hacemos casi siempre lo que nos da la gana. Con buena fe, en los mejores casos, con buena intención, a veces con mala intención. Pero hacemos lo que nos da la gana. Somos autónomos, tenemos independencia y en parte pues Dios nos creó como seres con libre albedrío. Pero aún conociendo los parámetros de la palabra de Dios y de sus principios, de sus valores, los valores del reino de Dios, nos saltamos un poquito a la torera. Cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta. Es un aprendizaje el hacer la voluntad de Dios vez tras vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Muy importante. Seguimos adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Adelante. Sí, ahí en el próximo diapositiva. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos? Nosotros, los hijos creyentes. Yo entiendo que la mayoría, quizá alguno pues está en tránsito, está acercándose a la fe en Cristo, pero la mayoría habéis ya recibido a Jesús como vuestro Salvador y sois hijos e hijas de Dios, somos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos sus hijos? Porque hay un rasero igual. Dios tiene una voluntad igual para todos, en muchos aspectos. Luego hay singularidades. Dios quiere concretamente algo de nosotros y nos manifiesta su voluntad, ¿no? Y nos la trata de expresar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la voluntad de Dios, hay muchas cosas, yo he escogido dos, hay muchas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Quiere decir, guardar nuestra vida integralmente, espíritu, alma y cuerpo, para Dios. Yo soy responsable, hablamos a principio de año, ¿no? De estos 12 principios de vida para enfocarnos bien en el año, pero ahora realmente vivir en santidad, a veces esto se idealiza tanto que dices, viven los casi perfectos, ¿no? Y entonces no, pero sí hay una realidad. Yo me he propuesto esto a medida que he avanzado en el Señor y no es para ser ahí, sí, soy más santo, no, esto no va así. La voluntad de Dios es guardar nuestros corazones en pureza, en todo, mental, integralmente nuestro cuerpo, no entregarlo a pasiones desordenadas, nuestro espíritu que no se contamine con historias que no son, que parecen una cosa y son otros rollos de los que hay por ahí, que después perturban nuestra vida espiritual. Nuestra santificación es la voluntad de Dios y el que nos apartemos, como dice aquí la palabra, que nos abstenemos de toda inmoralidad sexual. Y hoy es una plaga esto. El tema de la pornografía para los niños ya están tratando los pedagogos los psicopedagogos el tema de la pornografía infantil. Es una locura. Yo recuerdo cuando leía el libro de Ed Murphy, Guerra Espiritual, en los 80, que ya había, pasaban muchas cosas, pero cuando leía ese libro, leía cosas que todavía no se habían desatado con tanto furor como se está viendo ahora. Y yo decía, ¿será posible? Era un bautista carismático que escribió este libro, Guerra Espiritual de Murphy, y cuando yo leía esto digo, esto no sé, no creo que llegue a pasar. Sí ha pasado, ha superado, pero mucho
Tiene que decir, todo está hipersexualizado y todo está... Luego deformaciones de la relación sexual totales. Y luego desórdenes. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que nos guardemos de lo que no conviene, ¿verdad? Para no perturbar nuestra vida. Y la otra voluntad de Dios aquí expresa es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Siempre dar gracias, ser agradecidos, infinitamente agradecidos a nuestro Dios. La voluntad de Dios es la gratitud permanente. Gracias, Dios, gracias. Cuando somos agradecidos a Dios, somos agradecidos a los demás. Nuestra gratitud no solo son palabras, son actos demostrativos de gratitud. Ahora, si viniera alguien del Superfe, diría, bueno, tienes que dar una ofrenda. También eso forma parte, pero no en plan salvaje. Entonces, yo quiero hablarte de esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos sus hijos? En realidad, lo más importante no es conocer la voluntad de Dios para mi vida. Para que nos convierta en... Entendedme, en sí y no. Porque la idea es que a veces algunos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida para pensar que van a ser súper cristianos, que van a tener un ministerio arrollador, que van a ser... Bueno, serás lo que Dios... Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y está fenómeno. Yo puedo contaros mi historia personal, vaya que estoy aquí. Dios ha hecho cosas sensacionales y las celebro y las bendigo. Y si las explico es para ver que Dios cumple sus propósitos y cumple sus promesas. No para alardear aquí historia de autoexaltación. En las iglesias hay demasiado culto a la personalidad, a las personas, a los líderes. Eso es una exageración. Entonces, no se trata de que nos convirtamos en supercristianos, sino, o algo parecido. Lo importante es conocer la voluntad de Dios acerca de todo. Acerca de todo. Y especialmente de sus planes. Y sabéis, y ahora voy a ser concreto, la cosa no es que Dios se tenga que adaptar a nosotros con su voluntad para adaptarla, hacernos un traje a la medida, sino que nosotros nos tenemos que alinear con la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Alinearnos con la voluntad de Dios. Yo soy y tú eres único, y Dios tiene diseños y matices y cosas y planes en el itinerario de tu vida. Eres tú, no soy yo. Por supuesto, y Dios te va a guiar. Pero los parámetros son estos. Son los que Él dicta. Por lo tanto, y lo demás, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será venido por añadidura. Vendrá por añadidura. Y no nos faltará de nada, todo lo necesario y más, por la gracia de Dios, cuando estamos encaminados en la voluntad de Dios. Tú y yo nos tenemos que alinear con la voluntad de Dios. Dios no se tiene que alinear con nuestra voluntad disfrazada de espiritualidad. Nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Hablando de estas cosas, entrevistaba a Jaume Torrado en el Tren de la Vida, que no lo oís casi ninguno de los de aquí. Sí. La entrevista de con los etíopes, estuvo ahí en Etiopía, con los hermanos de Etiopía, de Eritrea, de Sudán y de otros sitios, países deprimidos. Y pastores, estaban ministrando a pastores, Samaritan Purs estaban organizando este evento para a los países pobres, con hospitales de campaña, hacer una obra formidable de ayuda humanitaria. Pero fortalecer a los pastores, empoderarles, y lo que nos lo contaba primero a Esteban y a mí en una reunión de trabajo sobre la preparación del Congreso, que esto va en marcha, por cierto, Congreso de abril. Y estos hermanos, muchos de ellos, que han estado en la cárcel 5, 10 y hasta 15 años, pero muchos, no pocos. Había entre 3.500 y 4.000 pastores de todos esos países. Y ellos, nosotros tenemos todo, y aquí en la ley del mínimo esfuerzo parece que hemos hecho algo del otro mundo. Y estos viven con el gatillo ahí sobre la nuca y celebran la grandeza de Dios y el poder de Jesucristo. Y ven cosas maravillosas.
viven el Evangelio en estado puro. Por lo tanto, hermanos, esto nos tiene que confrontar. Vamos a ir adelante. Para conocer la voluntad de Dios hemos de conocer a Dios. A veces tú quieres hacerte amigo mío y de pronto me dices que te explique todos los secretos de mi vida o que te puedo ayudar para tal. Bueno, vamos a tener un feedback o un think tank, como quieras. Vamos a tener una relación y vamos a conocernos y yo no sé hasta qué punto voy a poder confiarte cosas profundas, ¿no? Para conocer la voluntad de Dios hemos de conocer a Dios por una experiencia personal. Sí, sabremos el ABC de la voluntad de Dios inmediatamente que nos convertimos a Cristo, como ahora nuestros queridos amigos, mi querido peluquero y su consorte peluquera también, bueno, que está. Es el ABC, pero hay más, hay toda una vida potente en Dios. Y entonces aquí me llama la atención este versículo. Y Jesús, en esa oración intercesora, dijo, y esta es la vida eterna, hablando con el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el mismo, a quien has enviado. Este es el secreto revelado. Esta es la realidad de nuestra vida, la realidad más poderosa, más esencial, que te conozcan a ti, que eres la vida eterna. ¿Sabéis? La vida eterna no será en la plenitud, la vida interminable que pasaremos después del Rubicón de la muerte. Y estaremos de facto cuando te mueras, aunque Dios quiera que vivas todos los años posibles y bien, pero cuando instantáneamente te vas a la presencia, aunque aquí haya un jaleo con tu cuerpo y tal, te vas a la presencia de Dios. Vida interminable, esa es vida eterna. Pero la vida eterna ya empieza ahora. Nos conectamos con el flujo de la vida eterna. ¿Entiendes? Y conocer a Dios es anticiparnos a la vida eterna. Conocer a Dios aquí, ahora, en el tiempo y en el espacio. Pues seguimos adelante. Vamos adelante. Fijaos, hay una escritura aquí y esta es muy desafiante. Aquí Jesús es confrontativo a todos los que le seguían. Dice, no todo el que me dice Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es los que decimos, sino los que hacen lo que tienen que hacer. Demostrativamente, la voluntad de Dios se hace, no se dice solamente, se hace. Y esta es muy importante, verbo hacer. Entonces, pero Jesús ahí es un poco fuerte, porque incluso llega a decir, y en aquel día muchos me dirán, no pocos, fíjate la palabra, muchos me dirán, y ya lo veis, la pleyada que tenemos en las redes de farsantes, el 99%, acordaos, salvo, me refiero de profetas y profetisas, y todos estos tupés de los ministerios así flash, estos de flash mode, ¿no? Que digo que van sino verdaderamente la importancia de identificar lo verdadero de Dios, las cosas verdaderas, la verdadera voluntad de Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, hicimos milagros, campañas echamos fuera demonios, hicimos cosas portentosas. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, no sois de los míos. Aún ellos se autoengañan creyéndose que sí lo son. Esto es lo grande del asunto. Por lo tanto, no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo su propia voluntad. Estaban medrando y falsificando la palabra de Dios y estaban utilizándola para su enriquecimiento personal o para cualquier otra cosa, o su autoexaltación. El problema lo tendrán en el día del Señor. Pero por eso tú no es lo que dices, sino lo que haces en cuanto a lo que Dios espera de ti. Tú esperas muchas cosas de Dios, yo también. Pero ¿qué espera Dios de ti? ¿Se lo has preguntado? Dios, ¿qué esperas de mí? Y en la reflexión y en el encuentro con Dios, Dios te dirá, espero esto de ti, hija mía.
explícito. Dios no es un misterio permanente, una duda, una ambivalencia. Dios habla. No es una cotorra que está hablándonos ahí, bla, 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 unos que dicen, el Señor me ha dicho todo, te dice todo. Pero Dios habla. Tiene un discurso, tiene un relato, tiene una narrativa que te va entregando, en medida que hay ese fluir, ¿verdad? Hay una distorsión de estas cosas en la vida con Dios y al final queda en nada, es lo peor de todo, y con gente dañada, en los peores casos. Vamos adelante. Y yo estaba pensando también en la voluntad permisiva de Dios. Yo hay un artículo que escribí acerca de esto y dije la voluntad imperfecta de Dios. Dios no tiene voluntad imperfecta. Dios no tiene voluntad en su pura esencia. Pero yo quise atreverme y dije, con tu permiso, Señor, voy a hacer un provocativo. Y es la voluntad permisiva de Dios. Y existe la voluntad permisiva de Dios en algunos casos. El caso del pueblo cuando le solicita a Samuel que quieren un rey. Hasta entonces, Dios era el gran monarca de su pueblo. Era el rey, dirigía al pueblo a través de un hombre tan íntegro como Samuel. Luego sus hijos, cuando él estaba viejecito, trataban de ocupar su lugar ministerial, pero eran unos piratillas, ¿no? No estaban haciendo bien las cosas. Y entonces ya el pueblo también estaba un poco mosca con esto. Pídele Samuel al Señor, queremos un rey. Pero al Señor, ni a Samuel ni al Señor le agradó esto. Es decir, la teocracia, la dirección directa de Dios se acaba. Ahora hay un mediador, un monarca, y dice, bueno, esto será bueno y será malo. Cuando vengan las buenas y cuando vengan las malas, el Señor les advierte, pero si queréis, yo os lo doy. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios podría haber dicho, no, 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 no. Pero fue la voluntad permisiva de Dios, en este caso. Es igual como cuando tenemos esta escritura que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Todo me es lícito, todas las cosas buenas, dignas y benignas. Pero hay cosas que se convierten en un problema y a veces hasta en un pecado, por mala gestión del asunto. Todo me es lícito. Dios te dice, yo te doy cancha. Puedes, pero no es conveniente, porque si no lo manejas bien, yo hago una libre interpretación. Si no lo manejas bien, no te va a convenir. ¿Entiendes? Hay como una advertencia hacia la voluntad permisiva de Dios o la imperfecta es en cuando yo digo, porque Dios que siempre tiene una voluntad perfecta, concreta, benigna, positiva, pero ahí da margen para que escojan un rey y para que decidamos nosotros lo que hacer. Vamos a ver 7 claves directamente. Ahí vamos a la primera. 7 claves para conocer y hacer la voluntad de Dios. Yo propongo, hay cosas, ¿no? A veces en los años he leído cosas que me han inspirado, otras las he ido tomando notas, otras las he visto, otras coincido con lo vivido, con lo leído y con la palabra, cosas que se me han quedado, o algún libro también edificante respecto al tema. Dios busca, para conocer la voluntad de Dios, Dios busca una relación de amor contigo y conmigo, sus hijos. Y me explico brevemente. Este es el principio más importante para conocer lo que hay en el corazón de Dios. Es mucho decir esto, en el corazón de Dios. Pero si tú quieres conocer lo que hay en el corazón, cuando tú tienes un buen padre o una buena madre y tal, tú intimas con la persona para saber no solamente para sacarle cosas o sonsacarle, sino para saber qué hay, para preocuparte por su bienestar, por saber cuáles son sus sueños, sus deseos, sus anhelos, ¿verdad? Cuando hay una relación positiva. Dios está buscando una relación de amor. Este es el principio más importante. En Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios. Y hablé de esto del mandamiento, pero vamos a tirar de mandamiento. Os hablé a principio de año, que para mí el mandamiento ya no existe.
porque yo no quiero amar a Dios por imperativo legal. Quiero amarle, porque necesito amarle, porque es el ser más maravilloso del universo, porque es mi creador, me engendró. Embrión vieron sus ojos, me dio posibilidad de ser yo, y luego en mis extravíos me di cuenta que estaba perdido y me salvó a través de Cristo. Le debo la vida 10.000 veces. Quiere decir, y le amo por eso, no porque el mandamiento. Pero el mandamiento está ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, todo puesto en el altar de Dios. Amarás al Señor con tu mente, con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus energías vitales. Pero yo he identificado algo que os quiero decir respecto a esto para conocer el corazón de Dios y qué hay en él, respecto a ti y respecto a todo lo que te rodea. Dios es autónomo. Dios no depende de nadie. Por supuesto que no. Dios es autosuficiente. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que describimos es verdad. Dios es Dios. No le pide permiso a nadie, no tiene que hacerlo. Yo le he dicho a Dios muchas veces, Dios, tú podías a mí si me hubieras creado sin libre albedrío, me daría lo mismo. Porque tú eres un buen Dios, eres un Dios sabio, pero además me regaló el arriesgado don del libre albedrío. Y esto sería otra historia. Por lo tanto, aquí hay algo. Pero Dios que es autosuficiente, todo suficiente, Dios tiene una necesidad. Solo una. Aunque parezca atrevido. Y la he descubierto humildemente hace ya unos años. Dios tiene la necesidad de ser amado por sus hijos. Por ti y por mí. Dios es un volcán de amor. Dios es amor no tiene amor, es amor. Todo Él es un volcán de amor. Dios necesita amar a sus criaturas y en justicia también emite juicio y es correcto cuando las cosas se tuercen, ¿verdad? Pero realmente Dios espera ser amado por los suyos, por su creación, que no le rinden culto. Cuando David dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia, es como si dijera, venid a honrar a vuestro Creador, por lo menos. Entonces, esta es la necesidad. Dios busca una relación de amor contigo, porque Dios necesita ser amado por ti. Segunda clave para entrar en... Dios nos habla para mostrarnos su voluntad a través de su palabra. Bueno, esto es muy claro. Aquí voy a pasar poco por aquí. Todo el Salmo 110, bueno, todo el Salmo, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, excepto las leyes ceremoniales y culturales de la época, las palabras de Dios son vigentes. Esto de que la ley no salva, la ley la cumplió Cristo perfectamente, pero la ley es buena, es santa, es justa. Nos inspira. Decían, es que no estaba la gracia. ¿Cómo que no estaba la gracia? Claro que estaba la gracia en la ley. Pero la plenitud de la gracia vino con Jesucristo. La explosión de la gracia de Dios. Y eso ya cambia todo el guión de la historia. Pero sí, en la ley, claro que la había. Aunque era limitante, la carta a los hebreos nos habla de que este nuevo pacto es superior y tiene mejores promesas, ¿verdad? Pero a veces algunos hablan de la ley como si la ley fuera un error de Dios. Inconscientemente, no fue un error de Dios. La ley es buena y fue muy buena especialmente para su tiempo. Por lo tanto, la palabra Salmo 119, todo el acróstico del alfabeto hebreo que ves ahí, las 22 secciones, son loas de la ley
de Dios que nos muestra tu voluntad, como el salmista en el Salterio aquí, el salmo más largo de la Biblia, 175 versículos, y dice: Señor, y con tu palabra me ha desafiado, tu palabra me ha cambiado, me ha avivado, tu palabra... David estaba diciendo: conozco la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de su ley. Y el versículo, sacando uno, podríamos sacar 100 aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz a mi camino. Lo es. Quieres la palabra. Dices: bueno, pero claro, el problema es cuando convertimos la palabra, este santo libro, y bueno, yo lo tengo aquí escrito en los versículos, este santo libro en una cosa legalista. Y pervertimos el espíritu de la palabra de Dios cuando hacemos eso. Pero la palabra, el santo libro que tenemos en las manos, es la palabra. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hay discusiones de la inerrancia de las escrituras y tal y cual. Sí que hay problemas de los copistas en muy poquitos casos. Y esto sería otro tema para hablar. Pero la Biblia es la palabra de Dios, nos instruye perfectamente acerca de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Tú lees en su libro día y noche y meditas en él cada día y tú aprenderás a hacer la voluntad de Dios. Primero te descubrirás a ti misma. Te descubrirás a ti mismo, porque la Biblia es un libro que te lee a ti. Es el libro de la verdad, es el libro de Dios, es el máster de la vida. Por lo tanto, vamos al 3. Dios nos habla a través de la oración y del Espíritu Santo. Y aquí he ligado estas dos cosas y dice: ¿cómo? Si soy yo el que ora, como tal. La oración es un acto unidireccional, no es un acto unidireccional, es un acto bidireccional. Tú hablas y si eres un papagayo, no has aprendido a hablar, o oras solamente cuando comes o cuando estás en los cultos o en las reuniones, entonces no sabes de lo que va el asunto. Pero si tú, presupongo que la mayoría lo hacéis así, oras habitualmente, conversacionalmente con Dios, a veces sobre la marcha, sobre el camino, a veces con más tranquilidad y más intimidad. Tú hablas, pero Dios te habla a ti. Hay una interacción entre Él y tú. Porque hablando con Él en la oración, a veces hay que hacer los selás, los parones, estar por momentos y meditar en lo que estás hablando. Y en esa quietud, Dios te pone en tu corazón, el Espíritu de Dios te habla a la conciencia, a tu espíritu. Y te das cuenta de que o la aprobación de Dios o algo que el Espíritu te trae, una palabra de las que tú has almacenado en tu depósito y te la aviva mientras estás hablando. Es un diálogo, no es un monólogo solo. A ratos tú le dices al Señor lo que le tengas que decir, pero no la lista de la compra solo, sino el hablar a corazón abierto. Después hay cosas que necesitamos pedirle. Pídele mucho más por los demás que por ti misma. Y recibirás la ayuda del Señor sin falta. Es una cosa paradójica. Por lo tanto, Dios nos habla a través de la oración y del Espíritu Santo. Y aquí hay un versículo para que oremos conforme a la voluntad. Hay la complicidad del Espíritu Santo en este tema, ¿no? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir muchas veces, por eso el don de lenguas es un don maravilloso también, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es nuestra intención del Espíritu. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! Esto es profundo, ¿eh? Tela marinera, ¿eh? Entonces, tú oras y tal, y es el Espíritu Santo te reinterpreta las cosas, las reconduce, las depura, incluso interviene en tu mente y en tu consciente para, si estás en el guión, entendamos que nos ponemos en el tema, bien. Y entonces el Espíritu Santo también te habla de la voluntad de Dios, por supuesto. El Espíritu Santo no es el ayudante de Jesucristo.
El Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud. Y Él habla y dice esto. Y Él nos trae también, incluso nos dice por qué orar. Es tremendo, ¿no? Por lo tanto, si te ejercitas en esto, llegarás a conocer la voluntad de Dios. Para todo y para tu vida, claro, porque también se filtra todo a través de tu vida. Vamos a un poquito más adelante. Dios nos habla también a través de las circunstancias. Por supuesto. Dios no es que es así, que son cosas así como muy sagradas todas en la vida. En lo secular, Dios en las circunstancias. Si nos convertimos en amigos de Dios, además de ser hijos, también entenderemos los caminos de Dios a través de las circunstancias de la vida, aunque a veces sean complejas las circunstancias y a veces duras y para algunos durísimas, como para los hermanos de Etiopía, de Eritrea, de Sudán y de Yemen, que estaban allí, y otros tantos. Nigeria, han muerto 5.000 creyentes asesinados el año pasado por causa del testimonio de Jesús. Bueno, estamos bien, lo celebramos, disfrutemos la libertad y el bienestar que tenemos, pero valoremos las cosas que tenemos. Es una bendición quíntuple comparado con estas circunstancias. Por lo tanto, aquí Dios a través de la vida, de las circunstancias, nos da a entender cosas. A veces hablas con alguien, con un buen amigo en el Señor, o un pastor, o un compañero, o una amiga y tal, y maduros, y las circunstancias se las estás contando y te dices, ¿sabes qué? Esto puede serte útil o sernos útil para tal cosa. Y parece que se va clarificando cosas que no tienen una aparente respuesta. Por lo tanto, el versículo aquí está: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo siempre, en el día a día, en todos tus caminos, y Él encaminará tus sendas, tus caminos, tus veredas, ¿verdad? Por lo tanto, seguimos adelante. Dios nos revela y nos confirma su voluntad cuando le obedecemos. Dios no bendice el pecado. Dios no bendice la desobediencia. Yo estoy consciente de que no somos perfectos y que a veces metemos todos la patita, pero en algunas cosas. Pero no se trata de eso. Dios no es un padre que dice, no, los padres, buenos padres, no son así. Pero sí que te dicen la verdad de las cosas para que corrijamos el rumbo cuando no está bien. Él es así, es el mejor de los padres. Por lo tanto, Dios nos revela su voluntad y la confirma cuando le obedecemos. Aquí hay una expresión muy importante para conocer la voluntad de Dios sobre la obediencia. Jesús les dijo a los suyos aquí en el aposento, desde, sabéis, Juan capítulo 13, cuando les lavó los pies, capítulo 14, capítulo 15, 16, hasta la oración sumo sacerdotal, poco antes de ser entregado, les dio una catarata de revelaciones tremendas y les habló del Espíritu Santo por primera vez. Porque los judíos tenían una concepción del Espíritu Santo de que era Dios, el Espíritu de Dios era Dios mismo. El Espíritu Santo era el ayudador, era el consolador, el paracleto, era una revelación y ¡wow! Y lo que ha dicho Emi, ¿no? Somos el templo del Espíritu de Dios. Él vive aquí, en esta bueno, un poquito gordito, ¿no? Pero en esta fisonomía. Por lo tanto, Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama o la que me ama. Y el que me ama o la que me ama será amada por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le revelaré lo que le tengo que revelar. Esta es la cuestión, ¿no? En esa obediencia primaria, y luego se profundiza en eso, esto de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, claro, uno lo ve como,
Pero sí, cuando tú ya has muerto a ti mismo, ¿sabéis una cosa? Lo hablábamos el otro día en el equipo pastoral. Jesús no murió en la cruz, físicamente sí. Tuvo el óbito final en el momento que le lancearon el costado. Pero Jesús murió en Getsemaní. Cuando dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y dice la carta a los hebreos que con gran clamor y lágrimas gritó, Padre, si es posible. Y hay otra fórmula, otra manera. Pero no porque tenía miedo Jesús, aunque era horrible morir de una forma tan cruel como la muerte de crucifixión, sino porque tenía que soportar la carga del pecado por el pudor de su santidad. Eso era horrible para él. Eso era lo que le horrorizaba. Pero era la única solución. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es el misterio de la expiación de Cristo. Por lo tanto y Jesús en Getsemaní murió. Cuando fue a la cruz estaba muerto. Entonces, claro, Él es Jesús. Pero ¿qué principios para aprender a morir, a negarnos a nosotros mismos en cuanto a que no verlo como un suplicio? Hay que vivir la vida con la felicidad del Señor y con el gozo del Señor. Nosotros celebramos, somos gente feliz. No es que nos hemos inventado una pajarraca mental aquí a ver si... no, es que somos felices, es que esto es la felicidad. Pero la felicidad suprema, ¿eh? Por lo tanto, vamos adelante. Ya al 6 vamos avanzando. Dios nos habla también a través de la iglesia. La iglesia, las iglesias locales son la expresión de la iglesia universal, de la vida de la iglesia universal. O sea, tú manifiestas que eres parte de la iglesia universal estando vinculado a una iglesia local. Y a libres interpretaciones, fuera, Porque sea una iglesia pequeña, mediana, grande, eso no importa. Pero una iglesia local, tú dices, yo soy parte de la iglesia y escenifico la iglesia. Pablo le dijo a los corintios, he oído que cuando reunís como iglesia, quiere decir, a veces estaban reunidos, pero no formalmente como iglesia. Y les da una serie de orientaciones sobre el culto cristiano que estaban saliéndose de quicio, un poco del guión de Dios. Pero Dios nos habla a través de la iglesia. Hemos de aprender a valorar la importancia de la iglesia en el plan de Dios y descubrir el mover de Dios a través de la iglesia, de la vida corporativa, del cuerpo de Cristo. ¿Sabéis qué maravilloso? Y lo es en los grupos, en muchos casos, yo lo sé, lo vivís, o en la escuela de formación bíblica y ministerial, o en momentos, cumbres, o nosotros cuando estamos, ese fluir, cómo fluían los dones. Esto, y los ángeles deben alucinar. Digo, de verdad, están aquí. Dice que anhelan mirar las cosas del Evangelio, porque ellos no han experimentado la redención. Nosotros sí. Y entonces, ellos cuando ven el fluir de los dones, no lo saben. Según Efesios 3:10, es que Dios, esta sabiduría soberana, Dios la ha revelado a través de la iglesia y lo revela en los lugares celestiales. Se quedan sorprendidos. Están sorprendidos porque, y ya digo, estábamos viendo el fluir y el hablar y uno decía una palabra apropiada. Oh, qué bueno es estar bajo la nube de su presencia en activo. Ese microclima espiritual que es poderoso cuando está Dios de verdad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver esto? Pues fíjate, el Efesios 4:11 al 16 exactamente, pero solo leemos 2 versículos, pero es muy descriptivo. Y él mismo, Jesús, está hablando, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo de Cristo y para sanidad del cuerpo y de las personas. Y esto de esta locura de los ministerios, las profecías que el Señor... Yo en algún tiempo algunas de estas cosas las seguí creyendo que era así.
Claro que creo en los ministerios, total. Yo soy un ministerio del cuerpo de Cristo, por la gracia de Dios. Pero ni me creo que soy un apóstol de no sé qué. Tengo un ministerio apostólico en la ciudad, como director del Consejo Evangélico de las Iglesias de Barcelona. Pero yo no lo elegí. Hace 12 años que lo creyeron otros. Y en la red, lo que se ha generado, pero en las cosas que hemos vivido. Pero soy un servidor de Jesucristo, nada más y nada menos. Esto de la autoexaltación, de fuera el culto a los seres humanos. Solo Cristo tiene que ser enaltecido. Al que honra hay que honrarle cuando se merece en algún momento para decirle gracias por lo que estás haciendo. Si cabe, pero ya está. Punto pelota. Vamos a lo que hay que ir. El centro de todo es Jesús. Y entonces, profetas, los pastores, los maestros, todo apunta el propósito que es Dios quiere revelar su voluntad a través de estos 5 ministerios que interactúan. Os recomiendo un libro para esto muy interesante, es el libro de la Iglesia Integral de Mariano Senegal, formidable sobre este tema. Por lo tanto, esta es la cuestión, ¿no? Dios habla, manifiesta su voluntad. ¿Qué estaba haciendo Dios en esto, en el consejo que estaban ahí? Estaban hablando. Estaban todos, sin ni uno se salió estaba diciendo ninguna cosa inapropiada. Estaban profetizando, tenían palabras de sabiduría, palabras de verdad, palabras de conocimiento, palabras de saber por dónde tirar. Ya está, ¿qué más queremos? Y es eso lo que necesitamos. Pero quiero decir, Dios estaba manifestando su voluntad a través del cuerpo de Cristo. ¿O no, queridos compañeros? Estaba manifestando eso, no a través del apóstol que está allí. Apóstol, soy yo aquí, estoy aquí, venga, va, a ver, voy a filtrar si decís todo lo que hay que decir. Pero ¿qué es eso? Es grotesco eso, que el Señor quite esto. ¿Sabéis cuál es el propósito de Dios para los últimos tiempos? Aparte de despertar a la amada, a la esposa del Cordero, y prepararla para su venida como una iglesia precursora. ¿Sabéis cuál es el propósito, el guión? La señora elegida es la iglesia. No son los ministerios. Los ministerios tienen que ponerse detrás. Esas estrellas deslumbrantes. Vergonzoso. Repudio eso. Por lo tanto, cuidado, vamos a lo que vamos. Por lo tanto, número 7, Dios nos habla claramente por medio de la renovación de nuestra mente para que conozcamos su perfecta voluntad. No os conforméis a este siglo, dice Pablo a los cristianos de Roma, la capital del mundo. 1 millón de habitantes había en esa ciudad, megaciudad-estado, un momento sensacional. Y con todas las cuestiones, había unas cosas que algunas son muy parecidas a las de hoy, en todo el desatamiento de la lujuria, la lascivia, el desorden y muchas más cosas. Pero no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino transformaos. ¿Pero cómo? Por medio de la renovación de vuestra mente. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo se hace eso? Versículo 22: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a lo antiguo. Y el versículo 24 de Efesios 4 dice: pues vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos. El anacanos, el extractor que saca lo viciado, lo que ya no sirve, el aceite requemado, y te trae lo nuevo de Dios, lo verdaderamente nuevo de Dios. No la última Coca-Cola, a ver quién se sorprende más. No, esto no es un juego, es el plan de Dios. Por lo tanto, mentes renovadas para vivir vidas transformadas. Necesitamos mentes renovadas para vivir vidas transformadas.
y este anacanos, el extractor es la palabra, ¿no? Renovación, ahí, que Dios haga. He leído infinidad de cosas y de libros en todos estos años, porque me ha apasionado para estar al día y saber y estudiar cosas también que he tenido para mi formación. Pero no he conocido ninguna lectura que haya afectado tanto a mi vida, a mi manera de pensar, como la palabra de Dios, os lo digo de verdad, como la Biblia. Y yo aprendí a leer bien cuando me convertí a los 18 años. Yo había ido muy poco al cole y era muy enfermizo y otras cosas, problemas familiares. Y cuando leí el Nuevo Testamento, el lomo del Nuevo Testamento estaba negro, de tanto lo releía lentamente. Y lo leía y lo releía. Ese santo libro empezó a transformar mi manera de pensar. Luego leía muchos y leía todo tipo, a los filósofos, de la escuela grecolatina, de todos los contemporáneos, a Nietzsche, al otro, a Camus, a todo Kiski y tal, para saber qué decían. Pero me enamoré más de Cristo. Era el mejor de todos. Entonces esto es una retahíla también de gente muy errada. Algunas tienen razones, pero tienen una miseria encima, como Jean-Paul Sartre, con la náusea. Cuando leí el libro me iba a pegar un tiro al final. Pero quiero decir y otras cosas, pero la palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento y toda la palabra, esa palabra sencilla, pero que la medita, es palabra viva de Dios y te revela los planes de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese sería el objetivo. Y dices, sí, perfecta. Y entonces vas bien encarrilado. Por lo tanto, comprenderás perfectamente la perfecta voluntad de Dios con respecto a tu vida, porque tú te alinearás con los propósitos de Dios. Y Dios te dirá, evidentemente, hay ítems y cosas que Dios tiene para ti, por tu singularidad. Claro que sí, pero dentro del marco de los preceptos, principios y valores del reino. La cultura del reino se tiene que implantar en nuestras vidas. Amén. Y finalmente, el mayor éxito de nuestra vida el verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios, no decir la voluntad, no decir Señor, Señor y luego, ¿sabes? Pero hacer la voluntad de Dios, materializarla, concretarla o concretizarla, como decir los latinos, hacerla y honrar a Dios de esta manera. Y además vas a ser feliz. Si estás haciendo la voluntad de Dios, vas a ser feliz, te lo aseguro. En tu vida general, si haces, el mayor éxito va a ser la voluntad de Dios hoy, aquí y ahora, no mañana. ¿Verdad? En tu vida en general, en tu trabajo, en tu iglesia local, en tu área de influencia personal, en tu oikos, la mayor felicidad, y doy fe de ello, que un ser humano puede disfrutar es la de conocer y obedecer la voluntad de Dios. Y, oye, tú estás en tus quehaceres normales y no te tienes que... Al contrario, disfruta la alegría de ser cristiano, que es una fiesta. En el corazón es un banquete continuo, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Por lo tanto, última diapositiva. Aquí. Ya entramos en este canto. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Una oración recurrente. ¿Estáis en ello? ¿Estamos de acuerdo en esto? Hacer su voluntad. Todos podemos, Todos. Aquí no hay hijos favoritos. No hay superdotados. Tú estás, si eres una nacida de nuevo, aunque tendrás tus luchas, tus problemáticas, a lo mejor más intensas, pero empieza a hacer la voluntad de Dios a fondo y los problemas irán saliendo fuera. Vamos, pongámonos de pie. Quiero orar al Señor. Yo no puedo hacer que tú hagas la voluntad de Dios, ni quiero tampoco. Te sugiero, te inspiro en lo que predico, o quizá nosotros los líderes creo que ejemplificamos con humildad, pero con verdad, que estamos en el guión.
y que nuestras casas y nuestras vidas están al escrutinio de todos porque no nos cuesta, es nuestro compromiso con Dios y con los hombres en este caso. Pero levantamos corazones. A veces el corazón no hace falta hacer nada, estar ahí de pie un momentito, pero a lo mejor levantar en las manos es como decir, aquí estoy, Señor. El lenguaje corporal tiene a veces mucho significado. Es un lenguaje mudo, pero estéticamente, Señor, estoy aquí, levanto mis manos. Enséñame, Señor, Espíritu Santo, enséñame a hacer tu buena voluntad. Por favor, enséñame. ¿De qué manera, como tú sabes hacerlo, hacer esta voluntad? Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, entre nosotros, como se hace en el cielo. Es el deseo de tu corazón. Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí y ahora, como se hace en el cielo. Es mucho decir que se haga aquí en tu mundo, en tu hábitat. Mientras haces tu trabajo, desempeñas tu papel en tu medio, ahí haz lo que tienes que hacer, sé profesional, pero disfruta de la presencia y de la voluntad de Dios. Y si hace falta, que seguramente lo hará, dala a conocer a otros para que le conozcan a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, aquí estoy, Señor. Ahora el Señor trae una bendición sobre esta asamblea. Sanidad. Podemos ir a los ambulatorios si hiciera falta, porque tenemos la bendición de tener los médicos y la medicina, pero el Señor tiene gracia para también nuestros asuntos y con frecuencia Él interviene en nuestros cuerpos. Aleluya, aleluya. Ahora el Señor sana tus dolencias. Sí, tu mano en el corazón orgánico, hay la mano derecha en tu corazón, como diciendo, Señor, sí, necesito. A lo mejor es algo crónico, pero es igual, vuélveselo a pedir. Y está, Señor, pon tu mano de poder sobre mí. Necesito tu gracia sanadora. Necesito tu gracia sanadora. Sáname y seré sano, Señor. Sáname y seré sana. Sáname, Señor. A los niños que los sane el Señor. A los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos con dolencias crónicas. Pon tu mano de poder. Hemos visto tu mano muchísimas veces de una forma sobrenatural. Ahora te estamos pidiendo, Señor, gracia para la salud del cuerpo, de nuestros cuerpos también. Estamos expectantes para hacer tu voluntad. Queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús.